En el condado de Los Ángeles se vendieron apenas 1.976 condos en 2 meses, según Adam, el peor arranque de año desde el 2005. En un código postal de Fresno, el precio se desplomó 20,7% en un solo año, según Redfin. En Napa, la caída llegó a 17%, la más honda de todo el Valle del Vino. En Oakland, el valor típico de una casa cayó 11% en 12 meses, según Zillow. En todo el sur del estado, los condos se venden al ritmo más lento desde que se lleva registro. Esto no es que tu condo esté bajando de precio, es que ya no hay quien te lo compre. Hoy, 10 mercados de California donde el que tiene un condo quedó atrapado sin salida. Empezamos. Número 10. Número 10. California. Inventario de condos. Estado. Empecemos por lo que casi nadie mira cuando ve las noticias de vivienda, porque suena aburrido, pero es la señal que lo explica todo. Se llama inventario y es simplemente cuántos meses tardaría en venderse todo lo que está a la venta si nadie pusiera una casa nueva en el mercado. Cuando ese número sube, quiere decir una sola cosa: hay más gente queriendo salir que gente queriendo entrar. En California, según la Asociación de Realtors del estado, el inventario de condos llegó a 5,6 meses en enero del 2026. Y aquí está el detalle que tienes que entender. Para una casa unifamiliar, 5 o 6 meses de inventario ya es un mercado que se enfrió. Para un condo, que siempre se vendía rápido porque era la puerta de entrada del comprador joven o del que se retira y no quiere patio, ese número es una señal de alarma. El condo era el producto que se movía solo. Ahora se queda parado. Fíjate por qué pasa esto, en palabras simples. El condo en California vivía de dos tipos de compradores. El primerizo, que no alcanzaba una casa entera, y la persona mayor que vendía la casa grande y bajaba a algo más chico y sin mantenimiento. Los dos desaparecieron casi al mismo tiempo. El primerizo ya no califica porque con las tasas de hoy la mensualidad no le da. Y el que se retira mira las cuotas de la asociación, ese pago mensual al vecindario que va aparte de la hipoteca, y prefiere quedarse donde está. Dos compradores, dos puertas cerradas. Hace 5 o 6 años esto era al revés. El condo entraba y salía del mercado en cuestión de semanas. Había listas de espera. La gente peleaba por un lugar cerca del trabajo, cerca del tren, cerca de la ciudad. Hoy ese mismo condo se queda meses agarrando polvo, mientras el dueño baja el precio poco a poco y reza. Y lo peor es que quien lo compró pensando "esto siempre sube", ahora descubre que el producto que creía líquido, el que podía vender en un fin de semana, se volvió una piedra en el bolsillo. Y esto es apenas el número general del estado. En los próximos mercados vas a ver donde el golpe se siente de verdad, ciudad por ciudad. Si tienes un condo en California, dime en los comentarios en qué zona estás y hace cuánto lo tienes, porque lo que viene te va a interesar directamente. Seguimos bajando por la lista. Número 9. Número 9. Fresno, California. Ahora vámonos al Valle Central, a un rincón de Fresno que la gente miraba precisamente porque era la escapatoria. Mientras la costa cobraba precios de locura, Fresno era el respiro. Casas grandes, patio de verdad, sol todo el año y precios que en la costa ni te compraban el garaje. Este código postal, el 93730, es de lo más cotizado de la zona. Casas nuevas, buenas escuelas, el sueño del que huyó de la bahía buscando aire. Suena jugada inteligente, ¿verdad? Pues aquí viene el giro. Según los datos de Redfin, en los 3 meses hasta mayo del 2026, el precio en este código postal cayó 20,7% comparado con el año anterior, hasta una mediana de $615,000. Léelo otra vez despacio, 20% en un año. Eso no es un ajuste, eso es una quinta parte del valor evaporada, mientras el dueño dormía tranquilo pensando que su casa siempre subía. Y déjame explicarte por qué duele tanto aquí en particular. La gente que compró en este código postal muchas veces llegó de afuera, del área de la bahía o de Los Ángeles, con dinero de la venta de allá, dispuesta a pagar de más porque comparado con la costa, le seguía pareciendo barato. Eso infló el precio por encima de lo que la economía local de Fresno realmente sostiene. Porque el sueldo en Fresno no es el sueldo de la bahía. Cuando la ola de compradores de afuera se frenó, el precio se quedó sin piso y empezó a caer buscando el nivel que la gente de aquí de verdad puede pagar. Piénsalo así.
Es como una fiesta donde los invitados de afuera pusieron el precio de las bebidas y cuando esos invitados se van, los de la casa no pueden pagar esos precios. El valor baja hasta encontrar a quien vive ahí de verdad. Y aquí conviene ser honesto y no exagerar. No todo Fresno se derrumbó. El precio general de la ciudad quedó casi plano en el mismo periodo, según Redfin. El golpe fuerte está en estos códigos postales caros, donde se acumuló el dinero de afuera. Pero eso es justo lo peligroso, porque es donde más gente puso sus ahorros creyendo que compraba seguridad. Si compraste en un código postal así, buscando escapar de los precios de la costa, cuéntame abajo cómo lo ves hoy. ¿Lo volverías a hacer? Porque el que compró caro aquí ahora tiene que venderle a alguien que gana un sueldo local, y esa cuenta no cuadra. Vámonos al norte. Número 8. Número 8. Chico, condado de Butte, California. Subiendo hacia el norte del estado, llegamos a Chico, en el condado de Butte. Una ciudad universitaria, tranquila, con árboles, con esa vibra de pueblo grande donde todo el mundo se conoce y la vida costaba menos que en la ciudad. Por años fue el lugar al que se mudaba el que quería paz, el que se retiraba, el que quería que su dinero rindiera más. Precios sensatos, comunidad, naturaleza cerca. En el papel, un refugio. Pero mira lo que dicen los números de Redfin. En el código postal 95973, en los 3 meses hasta mayo del 2026, la mediana cayó 14,7% en un año, hasta $499,000. Casi 15% menos en 12 meses. El que compró aquí en la cima, pensando que un pueblo tranquilo estaba a salvo de las caídas de las grandes ciudades, descubrió que el frío del mercado no respeta fronteras. Y aquí está la causa que casi nadie conecta. Este es el condado de Butte, la zona que hace unos años quedó marcada por el desastre natural más devastador del estado. Después de aquello, mucha gente se reubicó hacia acá. La demanda explotó de golpe, y los precios saltaron por encima de lo normal porque de repente todo el mundo necesitaba techo al mismo tiempo. Fue una subida artificial, empujada por la urgencia, no por una economía sólida detrás. Cuando esa presión se calmó y las tasas subieron, el precio se quedó sin sostén y empezó a resbalar. Súmale el otro monstruo del que ya hablaremos más, el seguro de la casa. En zonas del norte de California con riesgo de incendio, el seguro se disparó tanto que muchas aseguradoras simplemente se fueron. Y cuando asegurar una casa cuesta miles de dólares al año, o de plano no encuentras quien te la asegure, el comprador se asusta y se va a otro lado. Menos compradores, precio que baja. Hace 10 años, una casa en Chico era el premio del que trabajó toda su vida y quería retirarse en paz, cerca del campus, con el mercado a la vuelta y el hospital sin tener que manejar una hora. Hoy, ese mismo dueño ve como su nido de retiro perdió 15% en un año, y si quiere vender, tiene que competir con vecinos que también bajan el precio y con un seguro que espanta a quien se acerca. Si algo te está sirviendo de este recorrido, si te está abriendo los ojos sobre lo que de verdad pasa en tu estado, suscríbete ahora mismo, porque este canal existe para que veas venir el golpe antes de que te toque. Seguimos por la carretera. Número 7. Número 7. Downtown Antioch, condado de Contra Costa, California. Bajemos de vuelta al área de la bahía, pero a su borde, al centro de Antioch, en el condado de Contra Costa. Antioch fue durante años la válvula de escape de la bahía, el último lugar donde una familia trabajadora todavía podía comprar algo sin vender un riñón. Mientras San Francisco y Oakland volaban por las nubes, aquí un condo o una casa modesta seguía al alcance de la mano. Era la esperanza del que trabajaba en la ciudad, pero no podía vivir en ella. Y por eso duele tanto lo que dicen los datos de Redfin. En el centro de Antioch, en los 3 meses hasta mayo del 2026, la mediana cayó 14,5% en un año, hasta $405,000. Casi la misma caída brutal que Chico, pero por una razón distinta. Y esa razón es la que tienes que entender. Fíjate bien. Antioch era el destino del comprador que se estiraba al máximo para lograrlo. Gente que ponía cada centavo, que aceptaba manejar 1 hora y media al trabajo con tal de tener casa propia. Ese comprador es exactamente el más frágil cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando la mensualidad subió por las tasas, cuando el seguro trepó, cuando el escrow, esa cuenta donde el banco junta tu seguro y tus impuestos aparte de la hipoteca, se recalculó hacia arriba, ese comprador estirado fue el primero en quedar sin aire.
Y cuando el más frágil empieza a soltar, el precio de todo el vecindario cae con él. O sea que Antioch no cae porque sea un mal lugar, cae porque estaba lleno de gente que llegó al límite de lo que podía pagar, y el mercado subió el costo de tener la casa después de que ya la compraron. Compraron una mensualidad y les llegó otra. Piénsalo como una cuerda tensa hasta el tope. No hace falta un huracán para que reviente, basta con un jalón más. El seguro que sube, el impuesto que sube, la cuota de la asociación que sube. Cualquiera de esos jalones basta. Y aquí está lo que casi nadie te dice. Cuando un vecindario se llenó de compradores al límite, la caída se alimenta sola. El primero que no aguanta vende barato o pierde la casa. Ese precio bajo se vuelve la nueva referencia del tasador. El siguiente vecino que quiere vender ya no puede pedirlo de antes. Y así, casa por casa, el valor rueda cuesta abajo. Contra Costa, además, es uno de los condados donde el seguro de vivienda se salió de control, con la exposición al plan estatal de emergencia creciendo de forma explosiva en pocos años. Pero de eso hablaremos con calma en otro momento. Aquí quédate con esto. El barrio más accesible de la bahía se volvió una trampa para quien apenas alcanzó a entrar. ¿Vives en una zona así, de las que fueron el último refugio accesible? Dímelo abajo. Nos movemos al sur. Número 6. Número 6. Condado de Ventura, Condos, California. Ahora crucemos al sur, al condado de Ventura. Ahí pegadito a Los Ángeles, pero con aire de costa relajada. Playas abiertas, menos tráfico. Esa promesa de vivir cerca del mar sin el manicomio de la gran ciudad. El condo en Ventura era el sueño del que quería despertar oliendo el océano sin pagar los precios imposibles de Malibú o Santa Mónica. Sonaba perfecto. Pero, según reportó Los Angeles Times, la mediana de los condos en el condado de Ventura cayó 8,6% en un año hasta febrero del 2026. Y otros datos del mercado ponen la caída de condos en Ventura todavía más honda, cerca del 8% largo, la peor del sur de California entre los condados grandes. El producto que se suponía era la entrada asequible a la vida de costa se está desinflando más rápido que casi cualquier otro. Y aquí viene la parte que la gente no calcula. El condo cerca del mar carga un peso extra que la casa tierra adentro no tiene: el seguro y las cuotas del edificio. Un edificio de condos frente a la costa necesita reservas para mantenimiento, para el techo, para el salitre que se come todo, para el seguro que en zona de costa se disparó. Todo eso cae sobre la cuota mensual de la asociación, y cuando esa cuota se infla, el comprador hace la cuenta completa, no solo la hipoteca, y se da cuenta de que la mensualidad real es mucho más alta de lo que decía el anuncio. Haz números un momento. Digamos que el condo tiene una hipoteca cómoda. Le sumas la cuota de la asociación que subió, le sumas el seguro que trepó, le sumas el impuesto. De repente esa entrada asequible al mar cuesta como una casa entera tierra adentro, pero sin el patio y sin ser dueño de tus paredes hacia afuera. El comprador lo ve, lo piensa y se va. Menos compradores, precio que se derrumba. Compáralo con hace unos años, cuando el condo de playa era el bien más deseado. Se vendía antes de terminar de ponerlo en el mercado, y la cuota de la asociación era un detalle menor. Hoy esa cuota es lo primero que pregunta el comprador, y muchas veces es lo que mata la venta. Aquí tienes un tema para los comentarios, y siempre se arma buena discusión. ¿Vale la pena un condo frente al mar cuando las cuotas y el seguro suben cada año sin parar? Porque hay quien dice que es tirar el dinero, y hay quien dice que la vista lo vale. Cuéntame de qué lado estás. Y si tienes un condo de costa, dinos cuánto te subió la cuota en los últimos años, que esos números reales valen oro para todos los que están viendo. Vamos con el número 5. Número 5. Condado de Napa, California. Napa. Con solo decir el nombre ya hueles el vino y ves las colinas verdes. Es de los nombres más elegantes de California, tierra de viñedos, de restaurantes caros, de gente con dinero que viene de todo el mundo. Aquí la casa nunca baja, dice la leyenda, porque quien compra en Napa no tiene apuros de plata. Ese es el mito. Ahora rompámoslo con datos. Según el reporte de la Asociación de Realtors de California, difundido por PR Newswire, la mediana en el condado de Napa cayó 17,3% año contra año en junio del 2026, y ya en febrero venía cayendo cerca de 17,8%. Esa es la caída más honda de todos los condados del vino del estado.
casi una quinta parte del valor, borrada, en el lugar donde supuestamente el dinero nunca falta. Y para que veas que no es un dato suelto, reportes del mercado local muestran que cerca de la mitad de los listados en Napa tuvieron que rebajar el precio para intentar vender. Deja que te explique por qué hasta Napa cae, porque esto es clave para entender todo el video. El mercado de lujo y semilujo es siempre el primero en congelarse cuando la gente se pone nerviosa. ¿Por qué? Porque comprar en Napa no es una necesidad, es un deseo. Nadie necesita una segunda casa entre viñedos. Y cuando el ambiente se enfría, lo primero que la gente pospone es el capricho. La casa que compras porque la quieres, no porque la necesitas, es la primera que deja de venderse. Piénsalo así, cuando aprietas el cinturón no dejas de comer, dejas de salir a cenar caro. Napa es el restaurante caro del mercado de vivienda, el primero que se vacía. Y hay otro golpe encima, Napa está en zona de riesgo de incendio, lo que significa que el seguro de vivienda aquí se volvió carísimo, o de plano difícil de conseguir. Cuando asegurar una propiedad de campo cuesta una fortuna, hasta el comprador con dinero se lo piensa dos veces. Porque el rico también hace cuentas, y un gasto que sube sin parar cada año no le gusta a nadie, tenga o no tenga plata. Hace unos años, un dueño en Napa se sentía intocable. Su casa entre viñas era la prueba de que había llegado. Podía venderla en cualquier momento con ganancia garantizada. Hoy, ese mismo dueño ve un 17% menos en la etiqueta, la mitad de sus vecinos bajando precio, y descubre que ni el lujo lo salva del frío del mercado. Y aquí va la lección que vale para todos. Si el mercado quiebra el precio hasta en Napa, hasta en la tierra del vino y el dinero, ¿qué crees que le pasa a tu condo común y corriente en una ciudad normal? Si esto te está sirviendo, suscríbete, porque entender esto hoy vale más que cualquier consejo que te den mañana. Seguimos. Número 4. Número 4. Condado de Santa Clara, California. Bajemos al corazón del dinero tecnológico, el Condado de Santa Clara, el famoso Silicon Valley. Esta es la zona donde los sueldos son astronómicos, donde una casa modesta cuesta más de $1 millón, donde por décadas la vivienda subió y subió sin freno porque el dinero de la tecnología lo empujaba todo hacia arriba. Si hay un lugar que parecía a prueba de caídas, era este. Aquí nunca baja nada, decían. Pues, según el reporte de la Asociación de Realtors de California difundido por PR Newswire, la mediana en Santa Clara cayó 7,6% año contra año en junio del 2026. Que un condado con los sueldos más altos del país, con la industria más poderosa del mundo detrás, vea caer su vivienda casi 8% en un año, eso te dice que el problema no es de pobreza, es de precio. Los precios subieron tanto, tan por encima de lo razonable, que ni los sueldos de Silicon Valley alcanzan ya. Y aquí está el detalle que hay que entender. Cuando una casa cuesta $1,5 millones y la tasa de interés está alta, la mensualidad se vuelve monstruosa, aunque ganes muy bien. Porque el problema no es solo cuánto ganas, es cuánto cuesta pedir prestado. A las tasas de hoy, esa casa de $1,5 millones tiene una mensualidad que hasta un ingeniero bien pagado piensa 2 veces antes de firmar. Y si ese comprador de sueldo alto duda, ¿quién más va a comprar? Nadie por debajo de él alcanza. El techo del mercado se queda sin compradores. O sea que Santa Clara demuestra algo que asusta. No importa cuánto dinero haya en una zona, si el precio se despega demasiado de lo que la mensualidad real permite pagar, el mercado se frena igual. El dinero no salva a un precio que perdió contacto con la realidad. Haz la cuenta tú. Una casa de $1,5 millones, con las tasas de hoy, puede pedirte una mensualidad que se come una tajada enorme del sueldo, aunque ganes 6 cifras. Y encima, el impuesto, el seguro, todo escala con el precio. El lujo tecnológico también tiene su límite. Compáralo con hace unos años, cuando comprar en Silicon Valley era ganarse la lotería. Cuando la casa que comprabas hoy valía más mañana. Cuando la gente hacía ofertas por encima del precio pedido para no quedarse fuera. Hoy los condos de la zona bajan, los listados se acumulan y hasta el comprador con el mejor sueldo del país se lo piensa. Cuando el techo más alto empieza a ceder, todo lo que está debajo tiembla. Y lo que viene ahora es el panorama completo del sur del estado. Número 3. Número 3. Sur de California. 6 condos, California. Ahora subámonos a mirar el sur de California entero, los 6 condados de golpe. Los Ángeles,
Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino y Ventura. Millones de personas, el corazón de la vida de Costa Dorada, la postal que atrae gente de todo el país y del mundo. Sol, playa, palmeras. El condo aquí era la manera de comprar un pedacito de ese sueño sin pagar el precio de una casa entera. Era la puerta de entrada al sur de California. Pues esa puerta se está cerrando en las narices de quien quiere salir. Según reportó el OC Register, en los 12 meses hasta abril del 2026, se vendieron apenas 41.300 condos en los 6 condados. Ese es el ritmo más lento desde el 2005, con las ventas de condos 25% por debajo de lo normal. Léelo bien. No es que el precio bajó un poco, es que el volumen de ventas se secó. Ya casi no hay transacciones. Y esa es la trampa real de la que habla el título de este video. Cuando el precio baja, pero se sigue vendiendo, todavía tiene salida. Bajas un poco y encuentras comprador. Pero cuando el volumen se seca, cuando ya casi nadie compra a ningún precio, quedas atrapado. Puedes bajar, y aún así no aparece el comprador. Porque el comprador simplemente se fue del mercado. Déjame explicarte por qué el comprador de condos desapareció. El condo del sur de California vivía de 2 cosas: mensualidad accesible y cuotas razonables. Las 2 se rompieron. La tasa alta reventó la mensualidad, y las cuotas de la asociación, empujadas por seguros que se dispararon y por reservas de mantenimiento que se volvieron obligatorias, subieron tanto que el condo dejó de ser la opción barata. Cuando un condo cuesta casi lo mismo al mes que una casa, pero sin patio y sin ser dueño de todo, el comprador escoge la casa o de plano no compra. Piénsalo como una silla musical al revés. Normalmente falta una silla y sobra gente. Aquí sobran sillas por todos lados y falta gente. Los dueños de miles de condos quieren salir al mismo tiempo y del otro lado casi no hay quien entre. Y aquí conviene un matiz honesto. Los precios en el sur de California no se cayeron a un abismo. La mediana de condos ronda los $656,000, 6% por debajo del pico, según Adam. El drama no está tanto en el precio como en que no puedes ejecutar la venta. Tienes valor sobre el papel, pero no lo puedes convertir en dinero porque no hay comprador. Si tienes un condo en cualquiera de estos 6 condados y lo has intentado vender, cuéntame abajo cuánto tiempo lleva en el mercado, porque esos días reales pintan el cuadro mejor que cualquier reporte. Bajamos al número 2. Número 2. Oakland, Condado de Alameda, California. Volvamos al norte, a Oakland, del otro lado del puente frente a San Francisco. Oakland fue durante años la alternativa con carácter. Más arte, más comunidad, más vida de barrio y precios que, comparados con San Francisco, todavía dejaban respirar. Muchísima gente compró aquí porque era estar al lado de toda la riqueza de la bahía, sin pagar los precios imposibles de cruzar el puente. Parecía la jugada lista. Pero mira lo que dice Zillow, reportado por CBS News. El valor típico de una casa en Oakland cayó más de 11% en un año, ajustado por inflación, hasta unos $716,000. Y aquí está el dato que congela la sangre. Eso deja el valor 30% por debajo de donde estaba en el 2019. 30%. Alguien que compró antes de la pandemia y creyó que estaba construyendo el patrimonio de su vida, hoy tiene menos de lo que puso, años después. Y presta atención a esto, porque explica el título de este video mejor que ningún otro caso. Los analistas locales apuntan a que buena parte de esa caída la arrastran precisamente los condos. Son los condos los que jalan el número hacia abajo. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre. Cuotas de asociación que subieron, seguros que treparon, reservas obligatorias que golpearon a los edificios más viejos. El condo de Oakland, que era la entrada accesible a la bahía, se volvió el ancla que hunde el promedio de toda la ciudad. Piénsalo con calma. Comprar en el 2019, aguantar todo lo que vino después, seguir pagando religiosamente cada mes y descubrir años más tarde que tu casa vale 30% menos de lo que valía cuando la compraste. No es que no ganaste, es que perdiste, en el estado donde te juraron que la vivienda solo sube. Compáralo con la promesa que le vendieron a esta gente. Compra en Oakland, decían. Estás al lado de todo el dinero de la tecnología. Esto solo puede subir.
Los trabajos estaban a un puente de distancia. La ciudad hervía de energía. Comprar aquí parecía imposible de perder. Hoy el trabajo remoto vació parte de esas oficinas. La gente ya no necesita vivir pegada a la ciudad y el condo que compraste para estar cerca de todo perdió su razón de ser. Menos demanda, precio que se desploma. Y esto no es un tropiezo de un trimestre. Un valor 30% por debajo del 2019 es una herida honda, de esas que tardan años en cerrar, si es que cierran. El dueño que quiera salir ahora tiene que aceptar la pérdida o quedarse atrapado esperando un rebote que nadie sabe cuándo llegará. Y llegamos al mercado que le da nombre a todo esto. Número 1. Número 1. Condado de Los Ángeles, Condos, California. Y cerramos donde el golpe tiene rostro y número exacto. El Condado de Los Ángeles, la capital de la vida de costa, el imán de sueños más grande del país. Aquí, el condo lo era todo. Era como entraba el joven a la propiedad, como se quedaba cerca de la playa el que no alcanzaba una casa, como el que se retiraba bajaba algo manejable sin dejar la ciudad que amaba. El condo de Los Ángeles era el producto que nunca, jamás dejaba de venderse. Hasta ahora. Agárrate con este dato de Aram, reportado por Los Angeles Times. En enero y febrero del 2026 se vendieron apenas 1,976 condos en todo el condado de Los Ángeles. Eso es más de 40% menos que el pico de hace apenas 5 años, y es el peor arranque de año desde el 2005, desde que se lleva registro. 2 meses, menos de 2,000 condos, en un condado de 10 millones de personas. El mercado no está lento. Está prácticamente detenido. Y aquí está el corazón de todo lo que te he contado en este video. Fíjate en esta comparación, porque lo dice todo. La mediana de condos cayó 4,5% año contra año, mientras la casa unifamiliar apenas bajó 1,6%, según los mismos datos. El condo cae casi 3 veces más rápido que la casa. ¿Por qué? Porque el condo carga esas cuotas mensuales de asociación que no paran de subir, esos seguros que se dispararon, esas reservas de mantenimiento que ahora son obligatorias por ley en edificios viejos. La casa la mantienes tú a tu ritmo. El condo te llega con una factura mensual que sube sola, y por eso el comprador huye de él primero. Déjame ponértelo en la vida real. Piensa en alguien que compró su condo en Los Ángeles hace años como su plan de retiro. La idea era simple. Vivo aquí, se valoriza, y el día que necesite lo vendo y con eso me sostengo. Hoy, esa persona descubre 2 cosas al mismo tiempo, y las 2 duelen. 1. El precio bajó. 2. Y peor, aunque baje el precio, casi no hay quien compre. El plan de retiro se convirtió en una piedra que no puede vender. Esa es la trampa exacta del título. No es solo que tu condo en California valga menos, es que se volvió casi imposible convertirlo en dinero. Tienes un número en el papel, pero cuando lo pones a la venta, el mercado te responde con silencio. 1,976 ventas en 2 meses significa que por cada dueño que logró salir, hay muchísimos otros esperando, bajando el precio, rezando, atrapados. Compáralo con la Los Ángeles de hace 5 años, cuando un condo se vendía en un fin de semana con varias ofertas peleándose, cuando el dueño elegía comprador como quien elige entre pretendientes. Hoy, ese mismo condo se queda meses sin que nadie ni siquiera lo visite. La ciudad más deseada del país, con su producto más líquido, congelado. Si esto le pasa al condo de Los Ángeles, el rey de la reventa rápida, ya sabes lo que le puede pasar al tuyo, estés donde estés en California. Recapitulemos el mapa completo. En el código postal de Fresno, 20% abajo en un año. En Chico, 20%, y en Antioch, 14,5%. En el condado de Ventura, los condos cayendo casi 9%. En Napa, la tierra del vino, 17% borrado. En Santa Clara, con los sueldos más altos del país, casi 8%. En todo el sur de California, el ritmo de ventas de condos más lento desde el 2005. En Oakland, 30% por debajo del 2019. Y en Los Ángeles, apenas 1,976 condos vendidos en 2 meses enteros. La advertencia es clara y no la endulzo. Si tienes un condo en California, el problema ya no es solo cuánto perdió de valor. Es que se está volviendo algo que no puedes vender ni bajando el precio, porque el comprador desapareció del mercado. Un valor que no puedes convertir en dinero cuando lo necesitas no es un patrimonio, es una piedra en el bolsillo. Así que dime tú,
¿Esperas parado a ver hasta dónde baja o ya empezaste a hacer números? Porque el mercado no avisa dos veces y el silencio de hoy es la respuesta que muchos van a entender demasiado tarde. Mira los números antes de que los números te miren a ti.